Bueno, un saludo a todos. Vamos a dar continuidad a este curso sobre la vida, la obra de José Martí. Y bueno, la jornada de hoy vamos a abordar un tema interesante, un tema que puede despertar la curiosidad de muchos y más que eso, acercarnos a un hombre como José Martí. En una etapa muy importante en su vida, porque ya estamos entonces acercándonos a un Martí que ha pasado por una etapa de formación, que ha tenido una madurez política, revolucionaria, y que se está dedicando al filo del año 1891, año en el que nos centraremos, que abordaremos estas vivencias martianas, estas anécdotas, estos encuentros del propio Martí con su vida, con lo que va a legar al futuro. Año 1891, Martí se está consagrando. Ese hombre se consagra como revolucionario, como defensor de Cuba, como luchador entrañable e incansable por la libertad. Martí se encuentra en Tampa, la ciudad de Tampa, 27 de noviembre 1891, pronuncia un discurso que tiene una gran capacidad de encuentro con una juventud, con los jóvenes, con las generaciones que en un momento histórico determinado asumen un mismo ideal, asumen una misma convicción. Estamos hablando del discurso conocido como Los Pinos Nuevos y que hace posible en José Martí encontrar no una fórmula, sino una manera de hacer entender, de compartir la idea de que en un momento histórico determinado, en contexto histórico específico, en la lucha revolucionaria, Pinos Nuevos, ¿quiénes serían? ¿Por qué él habla de Pinos Nuevos? ¿Por qué el 27 de noviembre hay un día trascendental? 20 años atrás, recordemos brevemente, ocurre el fusilamiento a los estudiantes de medicina. Se está iniciando el martirologio cubano. José Martí, para quien este acontecimiento fue de una brutalidad tremenda, desgarrador, ese horrendo crimen del fusilamiento, Martí sintió profundamente lo que sucedió con los estudiantes de medicina, contemporáneos con él. Él había pasado también o padecido un proceso similar. Martí ya está en España, lo veíamos en otro momento, y no hay una fecha del 27 de noviembre que él no recuerde a los estudiantes de medicina. Eso es una idea permanente en Martí, rendirle tributo a los estudiantes de medicina, recordar el 27 de noviembre. Ahí tenemos esa hoja impresa, aquel 27 de noviembre, precisamente donde él está enunciando y dejando muy claro cuál era su posición ante ese acontecimiento. Ahí está el poema Mis hermanos muertos el 27 de noviembre, o por supuesto las referencias que él hace a esa fecha años después. Pero estamos en 1891, 20 años han pasado de aquel fusilamiento. Martí está en Tampa, Martí está en plenos preparativos de la revolución. Martí está muy próximo ya a la fundación de lo que conocemos como el Partido Revolucionario Cubano, a que se proclamara el partido, a que ya él está organizando lo que llamaría entonces la guerra necesaria. Martí está pronunciando un discurso después de haber pronunciado un discurso el día anterior, discurso que merece un momento aparte, un análisis muy detenido, el discurso con todos y para el bien de todos del 26 de noviembre. Pero vamos a centrarnos en el día 27, porque casualmente, coincidentemente, ese día se ha de hacer el homenaje a los estudiantes de medicina y José Martí,
comienza ese discurso trascendental, que lo va a enlazar, lo va a integrar, porque es parte del método martiano. No hablar de una sola idea, no abordar un solo contenido, integrar desde el pensamiento electivo, desde ese pensamiento emancipador integral de Martí. Martí aprovecha la fecha histórica del 27 de noviembre para hacer patria, para hacer revolución, para convidar a los emigrados de Tampa a que se sumen a la lucha revolucionaria, a seguir contando con el apoyo de los emigrados, a seguir contando con el apoyo de los cubanos que están junto a él en la causa independentista. Y los que no están convencidos, bueno, la idea sería convencerlos. La idea sería darles elementos que ellos pudieran entonces asimilar críticamente para incorporarse o no a la lucha independentista, a lo que sería la guerra necesaria posteriormente. Bueno, Martí está convidando a esa masa importantísima de hombres y mujeres que están escuchándolo, que se encantan escuchando a Martí, para que se sumen a la revolución. Martí en todo momento está hablando de la revolución. Martí no hace referencias superfluas, referencias meras a la guerra, a lo que pudiera haber sido la guerra grande de los 10 años, la guerra chiquita, a lo que sería la guerra posterior. Martí está haciendo referencia a la revolución. Y Martí hace referencia a la revolución y enmarca entonces a esos que están escuchándolo, a esos que están acompañando el discurso, a que se sumen a la lucha revolucionaria. Pero lo hace con una idea maravillosa, con una idea que nos conecta perfectamente con lo que él quiere transmitir y que hoy, lamentablemente, muchas veces cometemos el error de pensar que los pinos nuevos, o cuando Martí hace alusión a los pinos nuevos, está haciendo referencia a los jóvenes de 20 años, de 30 años, a una generación biológicamente hablando joven. Martí no hace referencia a la generación desde el punto de vista biológico. Martí hace referencia a una generación política. No importa la edad. 20 años tenía Panchito Gómez Toro, o alrededor de esa edad tenía Panchito, el hijo de Gómez. ¿Pero qué edad tenía Gómez? Pues qué edad tenía el propio Martí. ¿Cuánta diferencia en edad biológica en esas generaciones de cubanos? Pero cuánta unidad en el pensamiento, en la idea, en la política, en la manera de concebir la revolución. Esos son los pinos nuevos, los que se suman, los que se unen, los que fusionan sus intereses por el bien común, por hacer de la causa el objetivo principal. Y por eso Martí llama pinos nuevos. Esos somos nosotros, primera persona del plural. Él se incluye en el concepto. Incluye a Gómez, al veterano, incluye a su hijo, a Panchito, incluye a las generaciones de cubanas y cubanos que quieren sumarse a la revolución, que están conscientes de cuál es el rol que han de jugar en ese momento histórico que se está viviendo, en ese año precisamente, y en lo que está por venir. Martí es clave, y por eso es que Martí luego crea un partido, porque para Martí es imprescindible ganar la guerra, pero con una formación política de base, con una plataforma ideológica que la sustente, con una osamenta política. Eso lo daba el partido, podía darlo el Partido Revolucionario Cubano. ¿Quiénes lo integrarían? ¿Quiénes se sumarían al partido? ¿Quiénes estarían luchando por la libertad de Cuba desde esa conciencia revolucionaria, desde esa asimilación crítica de la idea de Martí? Martí no quiere convencer desde la imposición. Martí no impone nada. Martí no obliga. Martí enamora. Martí seduce. Martí da argumentos, da ideas, busca en los demás no una incondicionalidad ciega, sino una lealtad reflexiva. Por eso es que invita ese día, 27 de noviembre, y comienza diciendo todo con vida. Qué cosa tan hermosa, dice Martí, todo con vida al silencio respetuoso más que a las palabras. Así él
está iniciando el discurso. ¿Con qué recursos? Porque se nos entra primero por lo afectivo. Y así tenemos y debemos transmitirlo, desde lo afectivo, desde eso que pudiéramos llamar la sensibilidad. Todo con vida, 27 de noviembre, vamos al 27 de noviembre de hoy, ¿qué hacemos? La marcha, esa peregrinación, recordando a los estudiantes, pero ¿qué tipo de peregrinación debe ser? ¿Qué tipo de marcha debemos hacer? ¿Qué idea debemos transmitir? ¿Por qué el 27 de noviembre? ¿Por qué Martí comienza diciendo eso? Todo con vida al silencio respetuoso, porque son mártires, porque están allí en el heroísmo ejemplar, como él le llamó, como él dijo en su día, ahí en ese discurso. La muerte da ejemplos, la muerte da lecciones, la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida, y de esos enlaces invisibles y continuos se va tejiendo el alma de la patria. Es ese Martí que está convidando a los emigrados, a los cubanos, que no están en Cuba, porque él está hablando en Tampa, pero es para él tan importante los cubanos que están dentro como los que están fuera. Si ambos, dentro y fuera, quieren lo mejor para el país, para Cuba, para la patria. Y él tiene que hacerlo, necesariamente, porque él tiene que buscar un consenso, él tiene que llegar al consenso. ¿Qué cosa es llegar al consenso? ¿Cómo entender el consenso en Martí? Volvemos a la idea de que él no impone nada, él dialoga, él conversa, él expone una idea, escucha el criterio del otro, y en ese dialogar, en esa interacción, bueno, pues se llega entonces a un resultado, se llega entonces a una idea conclusiva, se llega entonces al propósito. Por eso es que él convida a Maceo, convida a Gómez, porque sabe que son necesarios, son imprescindibles en la nueva gesta. Pero él tiene que también enamorar a los jóvenes, a Panchito, a Gonzalo de Quesada. Tiene que enamorarlos en el mejor sentido, en el sentido revolucionario, en el sentido de la pasión por la patria, para que se sumen, para que ciegamente no asimilen nada, sino entiendan, descubran por sí mismos qué necesidad teníamos en el país, cuál era la necesidad política de entonces, histórica de entonces. Por eso es que el discurso de los Pinos Nuevos es tan importante. Es breve, no es tan extenso como el con todos y para el bien de todos, pero nos está dando un complemento, una idea fundacional. Por eso llamamos a estos discursos los discursos fundacionales, porque son la base, son la raíz, la savia. En ellos nos detenemos, nos paramos para entender entonces por qué la guerra necesaria en 1895. Martí está preparando la revolución de la reflexión, del decoro, de la dignidad, la revolución que ha superado los problemas que tuvieron los momentos anteriores en la gesta independentista, porque los ha estudiado, porque ha tenido tiempo en lo que él también llamó en su día un reposo turbulento, o lo que conocemos como tregua fecunda, para desarrollar un pensamiento, para ir armando esa nueva gesta, esa nueva etapa, que no sería diferente en fines, en objetivos, sería quizás en formas diferentes, porque ha superado, porque ha ido a un nivel superior, a un nivel mayor, en el que lo alto y lo hermoso debía primar en la reflexión, en el cuidado de cómo organizar, de cómo enfrentar un enemigo que ya no era solo el colonialismo español,
vuelve la idea martiana a rondar aquello que tanto a él le preocupó, que lo mantuvo en celo, en total vigilia, y era el propósito de los Estados Unidos. Volvía Martí entonces a pensar, porque el pensamiento martiano se centró en su madurez y en su consagración revolucionaria, en descartar, en desmontar la idea de el vecino del norte, de lo que él llamó la otra América, la América anglosajona, los Estados Unidos. Y lo dijo claramente. Ya para 1891, Martí ha vivido, ha presenciado, ha cuestionado, ha escrito en crónicas importantes. Su crítica la ha dejado plasmada a la Conferencia Monetaria Internacional, a la Conferencia Internacional de Washington, aquello que pudiéramos llamar el germen de lo que es hoy la OEA, Organización de Estados Americanos, aquella idea del panamericanismo, que no era otra cosa. Martí lo describe claramente en Carta a Gonzalo de Quesada, la pretensión estadounidense de apropiarse de Cuba, de apropiarse de las tierras dolorosas y sufridas de nuestra América. Y en esa apropiación mezquina, en esa apropiación con la que él no compartía, y él lo decía, el modelo a seguir no puede ser ese, porque no tiene que ver, no hay fusión, no hay unidad de fines entre ese modelo y lo que queremos para Cuba, o lo que queremos incluso para nuestra América, porque la defensa que él hace de nuestra América es tan maravillosa que nos permite entender claramente qué diferencias hay entre nuestra América y la América inglesa, aquella, la de las 13 colonias, la de los Estados Unidos luego de lograda aquella independencia, que pudieron ellos perfectamente, y así muchos lo asumieron, declararla, defenderla, luchar por ella, pero después no quisieron que Cuba luchara por la suya, que Cuba se liberara del colonialismo español. Ellos sí se pudieron liberar del colonialismo inglés. Cuba no podía hacerlo, o hacerlo de España. Allí ellos estaban ya interviniendo. Son ideas que hacen que Martí desconfíe, que hacen que Martí no esté de acuerdo con lo que se está cocinando, pudiéramos decirlo así, en los Estados Unidos. Y es a lo que él está llamando, por eso es que él está haciendo un partido, porque Martí necesita que lo que vaya a suceder en Cuba pueda ser capaz de enfrentarse a esas pretensiones. ¿Qué debía pasar en Cuba? Y esto no se separa de los Pinos Nuevos. En definitiva, los Pinos Nuevos eran los que tenían que labrar esa nueva república, o lo que sería la República Cubana una vez lograda la independencia, donde derechos tuvieran todos, los negros, los blancos, los ricos y los pobres, los instruidos y los analfabetos, los hombres y las mujeres, derechos políticos. Por eso el partido aglutinaba, el partido era el alma de la revolución, y él dice en uno de sus textos trascendentales, el deber de Cuba en América. Esa idea es maravillosa, y todo eso es consecuencia de sus discursos fundacionales, de Con Todos y el de los Pinos Nuevos. Insistimos, 27 de noviembre de 1891, discurso martiano, Los Pinos Nuevos. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprender esa idea martiana? Volvemos a esa explicación que ha de quedar para nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes precisamente. Sepamos distinguir lo biológico de lo político, del pensamiento, de la idea. 80 años y puede ser un pino nuevo, 20 años puede no serlo, porque no está en sintonía, conectado con la revolución, con los propósitos, con lo que ha querido Martí, con lo que quieren los cubanos. En ese momento querían los cubanos liberar a Cuba. Hoy la queremos seguir salvando, seguirla salvando
de los intentos anexionistas, de aquellos que intentan derrocar la revolución cubana, que intentan apagar esa luz hermosa que es la patria libre, soberana. Y eso, por supuesto, ¿quiénes tenemos que defender a Cuba? Todas las cubanas y los cubanos. Todos los que seamos conscientes de que a Cuba hay que defenderla, a Cuba hay que quererla, como dice el tema, como dice la canción de Raúl Torres, a Cuba hay que cuidarla, pero ese cuidado a Cuba, esa defensa de Cuba, pues lo hacemos desde esa base fundacional martiana. Martí es artífice de la revolución, como lo es Fidel, su más grande discípulo. Y eso, por supuesto, lo comprendemos cuando hacemos el análisis. ¿Por qué los Pinos Nuevos fueron tan importantes? O el discurso fue tan importante que Mella juró junto a los manicatos ante la tumba inolvidable de los estudiantes de medicina, juró leyendo fragmentos de los Pinos Nuevos de Martí. He ahí la trascendencia, he ahí la continuidad. El Martí que se conecta, sí, con una juventud renovada, con una juventud revolucionaria, con una juventud que tiene que ser vanguardia, porque si es bien cierto que Martí está haciendo alusión a generaciones diversas, en un contexto determinado, que asuman una postura política determinada, la que consideren y tengan por criterio propio, pero él quisiera obviamente que fuera la independentista, fuera la que abogara por la revolución. Si bien es cierto eso, no deja de ser cierto también que Martí, y como indirectamente, le está hablando a los jóvenes, le está hablando a la juventud que se está formando, a la juventud que está naciendo, a la juventud que está creciendo, a la juventud frondosa, y le está diciendo precisamente eso. Vamos a luchar, vamos a salir al combate, vamos a salir a defender la obra, a aquello que amamos, a aquello en lo que creemos. Vamos a salir con esa idea, la idea del bien, siempre en Martí, la idea de la dignidad, del decoro, del honor. Por esa razón es que es tan trascendental su discurso del 27 de noviembre de 1891, Los Pinos Nuevos. Muchísimas gracias, y en otro encuentro pues seguiremos abordando aspectos y facetas de la vida y la obra del apóstol de la independencia de Cuba.